palabra declara diciendo que los cielos cuentan tu gloria. Señor, reconocemos que tu gloria no solamente los cielos la cuenta, tu creación misma la cuenta, de manera que no hay excusa en ninguno de nosotros por el hecho de poder expresar que no hemos conocido de ti, Señor. Te suplicamos, mi Padre eterno, que esa gracia maravillosa con la que tú hablas a nosotros a través de tu creación y particularmente con la que tú hablas a nosotros a través de tu palabra, Señor, sea para nosotros un aliciente, sea para nosotros, Señor, algo que reconozcamos por gracia, que no merecemos, Señor, que tú directamente te dirijas a nosotros a través de tu Hijo. Que, Señor, en tu palabra podamos ser recreados, corregidos y exhortados y, Señor, aprender de tu palabra como tú demandas que vivamos en santidad. Cuida, Señor, de nuestra forma de ser, de vivir, de hablar, de callar y ayúdanos, Señor, a presentarnos delante de ti como ese sacrificio vivo que demandas tú, que es agradable y perfecto. Padre, pedimos también por nuestros hermanos que no están presentes, cualquiera que sea la situación que tú conoces, Señor, te rogamos por ellos. Por los que están fuera de la ciudad, Señor, también te pedimos por Dani, que ha salido para la sierra. Ayúdale, Señor, que tu gracia, mi Padre, si a ti te place que sea sobre él, te suplicamos profundamente por la salvación de Daniel. Todo esto, mi Señor Santo, lo llevamos a tu presencia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, vamos a pasar a la lección número 7. Corresponde hoy estudiar la lección número 7. Hermanos, esta lección tengo que admitir, hermanos, que todas las lecciones, hermanos, son necesarias de que, o bueno, nos gustaría de que toda la iglesia estuviera congregada, ¿no? Pero de repente hay lecciones, hermanos, que tienen o se tiene, hermanos, de ciertos temas desconocimientos. Debo admitir, hermanos, que al desarrollar esta serie de los 10 mandamientos de la ley moral de Dios, uno de los mandamientos en los que más impactó, hermanos, mi entendimiento, en ciertos sentidos, fue precisamente este del segundo mandamiento. El mensaje, la enseñanza, hermanos, y la convicción, sobre todo, hermanos, que ha generado el desarrollo de esta lección, hermanos. He de admitir, hermanos, que a lo mejor si se hubiera tocado la serie un año atrás, algunas cuestiones que vamos a tocar el día de hoy, a lo mejor no hubieran sido vistas de esta manera. Pero en el desarrollo de la serie, hermanos, al estarla desarrollando, consciente, hermanos, de buscar, humanamente hablando, ser lo más fieles a la palabra, dejó algunas enseñanzas, hermanos, que creo yo que son muy buenas, y esperamos, por la misericordia de Dios, que los hermanos que no puedan estar acá, por lo menos puedan escuchar la clase, hermanos. Hermanos, la base, y lo hemos estado estudiando, hermanos, ¿sí? La base del primer mandamiento iba a ser la misma base del segundo mandamiento, y la del tercer, cuarto, quinto, sexto, y la de todos los mandamientos, hermanos. La base la encontramos siempre en la naturaleza de Dios. Hay que recordar, hermanos, que cuando el Señor en Génesis nos dice que el hombre fue hecho a su imagen y semejanza, hace referencia precisamente, hermanos, a la manifestación de la ley moral de Dios en el hombre. El hombre hecho, hermanos, con la intención de manifestar, hermanos, en algún sentido, la ley moral de Dios en la tierra. Y esa es la base, hermanos, ¿sí? La naturaleza de Dios. Como hemos venido estudiando, hermanos, todos los mandamientos demandan o nos dicen lo que debemos aprender, ¿sí?
pero desde la perspectiva de lo que demandan que se haga y de lo que se prohíbe que se haga. Pues para entender correctamente los mandamientos, no solamente entender lo que quieren o lo que nos demanda hacer, sino también entender lo que prohíbe. Y este mandamiento, hermanos, particularmente en lo que prohíbe, ha traído convicciones en mi vida, hermanos, de que yo esperaría, hermanos, que fuera de causar controversia, fuera un punto de partida para que todos y con nosotros nos cuestionáramos y analizáramos bien esta enseñanza, hermano. Sobre todo en este mandamiento, hermano. Me gustaría compartir con ustedes lo que dice el Catecismo Mayor de Westminster, hermanos, referente a esta pregunta. Estoy compartiendo, hermanos, en algunos casos el Catecismo Mayor en lugar del Catecismo Bautista, porque considero, hermanos, que es más amplio y más específico en ciertos aspectos. Y dice, hermanos, la pregunta 109, ¿cuáles son los pecados prohibidos en el segundo mandamiento? Y la respuesta que da esta pregunta es, hermanos, leo textualmente lo que dice. Los pecados prohibidos en el segundo mandamiento son todo lo que sea inventar, aconsejar, mandar, usar y aprobar algún culto religioso, por sabio que sea, que no haya sido instituido por Dios. Entonces, desde aquí ya empezamos, hermanos, ¿sí? ¿Qué es lo que muchas veces tenemos más en nuestra mente, hermanos, cuando habla de que no nos hagamos imagen de las cosas que están en los cielos, ni siquiera ni de Dios, ni de las cosas que están en los cielos o en la tierra? Las imágenes, las estatuas. Pero este mandato, hermanos, va expresamente ligado al principio regulador de la adoración. Continúo, dice, que está prohibido tolerar una religión falsa, el hacer representación alguna de Dios, ya sea de todas o de alguna de las tres personas de la Trinidad. Este punto es importante, hermano. El hacer representación alguna de Dios, ¿sí?, ya sea de todas o de alguna de las tres personas, sea interiormente en nuestra inteligencia o en lo exterior, por alguna clase de imagen a semejanza de alguna criatura cualquiera. Toda oración de ella o de Dios en ella o por ella. El hacer representaciones de deidades falsas y toda adoración de ellas y hacer algún servicio perteneciente a ellas. Todas las supersticiones engañosas que corrompen el culto a Dios, ya sea añadiéndole o quitándole, sean inventadas y tomadas por nosotros mismos o recibidas por tradición de otros, aun cuando vengan con el título de antigüedad, costumbre, devoción, buena intención o cualquier otro pretexto. La simonía, el sacrilegio, toda negligencia, desprecio, impedimento y oposición al culto y ordenanzas que Dios ha establecido. Entonces, hermano, esto es lo que prohíbe, ¿sí? Con esto, hermano, nosotros podemos ver que este mandato, de una forma clara, hermanos, y de forma muy general, prohíbe tres cosas en especial. Nos prohíbe hacer imagen de Dios. También, hermanos, no solamente hacer imagen de Dios, hermanos, hacer cualquier tipo de imagen, aunque no sea Dios, para adorarlo, para adorar la imagen.
Cualquier tipo de imagen. Ojo, hermanos, que el problema no está en la imagen. El problema está en el usar esa imagen en un sentido de culto, de darle culto. Preguntaba en la clase pasada sobre la famosa paloma, que para muchos representa el Espíritu Santo. Pero una paloma no deja de ser una paloma. El problema no está en la paloma. El problema está en que muchos lo toman para dar adoración o dar una representación del Espíritu Santo. Y tercero, está prohibido adorar a Dios de acuerdo a nuestras preferencias. Muchas veces pensamos, hermanos, que lo importante de adorar a Dios es cómo me sienta. Y eso está prohibido, hermano. Este mandamiento, hermanos, en algún sentido es muy claro. Pero ojo, hermanos, todos estamos de acuerdo, hermanos, que la encarnación de nuestro Señor Jesucristo en los eventos históricos, hermanos, es de los eventos históricos más importantes en la historia de la humanidad, si no por decir el más importante, hermanos. Que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, que nuestro Dios al que adoramos, se haya encarnado y haya venido a este mundo y se le haya podido ver físicamente, hermanos, es algo de lo más maravilloso, hermanos. Hermanos, es impensable para nosotros poder experimentar ese sentimiento, hermanos, que seguramente sintieron los apóstoles de haber caminado junto con él, físicamente hablando. Pero, hermanos, lamentablemente muchos usan ese suceso tan importante como un punto de partida para ahora sí poder hacer imágenes. Hermanos, si el mismo Dios, veamos si en lógica humana no tiene lógica, hermanos, que creo que sí, en lógica humana, si el mismo Dios se encarna en el hombre, ¿sí?, de nuestro Señor Jesucristo, por lógica humana sería apropiado pensar que la imagen más perfecta que nosotros tenemos para conocer a Dios sería nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, si humanamente quisiéramos representar a Dios, podríamos pensar bajo la lógica humana que no hay otra forma más que nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué mucha gente empezó a hacer imágenes de Cristo, hermanos? ¿Por qué mucha gente empezó a hacer imágenes de Cristo? No vamos a entrar en el debate si Cristo era así o no era así. Ese sería otro tema. Pero ¿por qué mucha gente empezó a hacer pinturas de Cristo, ¿cómo se llaman? Estatuas de Cristo? Porque en el pensamiento de ellos, hermanos, equivocado, pensaron que el cuerpo humano de Jesús era la representación perfecta de Dios. Pero, hermanos, no quiero que nos confundamos aquí. No estamos restando importancia a Cristo, hermanos. Hermanos, Cristo tiene la suma importancia por sobre todo, hermanos, ¿sí? Pero, hermano, el cuerpo humano de Jesús no representaba en lo más mínimo la gloria de nuestro Dios, hermano. Aún el cuerpo de Jesús, físico,
se quedaba corto en muchísimo para representar la gloria de Dios. Ojo, hermanos, no quiero que confundamos, hermanos. No estoy haciendo menos a Cristo. ¿Sí? Lo más maravilloso que le pudo pasar, hermanos, al pueblo de Dios es que Dios se haya encarnado en nuestro Señor Jesucristo. Y hubiera sido tremendo, hermanos, el poder ver experimentado el caminar del lado de Él, hermanos. El haber sido partícipe, hermanos, de ese pan y ese vino en la institución de la cena. El haber sido exhortado por Él, hermanos, lo mejor que pudiera haber pasado, hermanos, humanamente hablando. Pero aún, hermanos, el cuerpo físico de Jesús no es una forma apropiada de representar la gloria de Dios. Aún el cuerpo físico. Y ahorita vamos a ver por qué, hermanos. Para muchos hermanos pareciera pensarse que la encarnación de Cristo fue el punto de partida para que este principio del segundo mandamiento cambiara y pudiéramos empezar a hacer imágenes de Cristo. Pero esto no es así, hermano. El Dios Trino, hermanos, todopoderoso, sigue siendo hasta este momento irretratable, hermanos. No hay forma. Hermanos, los cielos, hermanos, nos muestran la gloria de Dios. El firmamento nos muestra la gloria de Dios. Pero aún eso, hermanos, es incomparable con Dios. Entonces, primero, hermanos, no quiero que nos confundamos, hermanos. No quiero que nos vayamos desviando. Primero, hermanos, ni aún la humanidad de Cristo puede ser un parteaguas para nosotros modificar el principio del segundo mandamiento y decir, ¿sabes qué? Si realmente Cristo era así como lo dibujan en la hora, güerito, ojos azules con pelo largo, vamos a suponer que sí era así. Ni aun que él haya sido así, nos autoriza a nosotros, hermanos, para utilizar esa imagen como lo más adecuado a lo que es Dios Trino. ¿Sí me explico, hermanos? Ni aun eso, hermanos, ni aun eso. ¿Sí? No quitando, hermanos, para nada la maravilla de la encarnación de Dios. No quitando para eso. El apóstol Pablo, en 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 16, hermanos, dice lo siguiente. Dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Hermanos, el apóstol Pablo, hermanos, está haciendo referencia del misterio, hermanos, de Dios. Y está haciendo referencia, hermanos, de la venida de Cristo. Pero ¿por qué si aún haciendo referencia de la venida de Cristo, hermanos, dice, haciendo referencia a Dios, que Él habita en luz inaccesible? Le está diciendo, hermanos, ojo, le está diciendo a las personas que caminaron muy probablemente con Cristo, humanamente hablando, le está diciendo a ellos que Dios sigue habitando en luz inaccesible y que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Hermano, pero que no es muy probable que algunos de los que estuvieron ahí sí habían visto a Cristo. Pero él sigue diciendo acá, hermanos, que no pueden ver a Dios. Cuando dice, hermanos, que habita en luz inaccesible, está haciendo referencia a que ni el propio Jesús, en su cuerpo físico, en la primera venida, pudo manifestar la totalidad de la esencia de lo que es Dios. Y esto no hace menos a Cristo, hermanos. Cristo sigue siendo Dios. ¿Sí? Pero nos está advirtiendo, hermanos, que Dios y su esencia total habita en una luz inaccesible.
La esencia de Dios, hermanos. ¿Por qué dice esto, hermanos? Porque la esencia de Dios, de lo que es Dios, está más allá de lo que nuestra mente puede comprender, hermanos. Hermanos, nosotros pudiéramos ver visto a Cristo en persona, pero a un Cristo en persona, hermanos, siendo el mismo Dios, nuestra mente no iba a poder comprender la esencia de Dios. Se queda limitado. Por lo tanto, hermanos, toda imagen que hagamos de Dios, incluyendo las pinturas de Cristo, incluyendo, hermanos, la crucifixión de Cristo, toda imagen que hagamos de Dios es cosa abominable contra Dios. De hecho, hermanos, el representar a Dios en imágenes, el apóstol Pablo dice que es la consecuencia de no tener la luz del Evangelio. Notemos hasta qué grado lo pone, hermanos, de dificultad. Él dice, mira, el que se hace alguna imagen de Dios es porque la luz del Evangelio no le ha resplandecido. Ojo que no está diciendo que tenga algún error. Está diciendo que la luz del Evangelio no le ha resplandecido. ¿Sí? Estaba viendo eso con relación a lo que les enseñamos a los niños con caricaturas. Y ahorita vamos a ir para allá. Y ellos llevan ya ese todo como una caricatura y ellos no deben de tener una imagen. Y ahorita vamos a ir a ese punto, hermanos. ¿Sí? Hermanos, Romanos capítulo 1, versículos 16 al 23 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles, ojo, aquí empieza su esencia, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entrenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Hermanos, ¿qué nos está diciendo aquí el apóstol? Se está diciendo, hermanos, que aún cuando Dios manifestó su verdad, el hombre en su necedad, no bastó la forma en la que Dios se manifestó, porque no podemos negar, hermanos, que Dios se manifestó. Pero no bastó y el hombre se empezó a hacer imágenes. Y eso empezó a desvirtuar. La necesidad del hombre, hermanos, de representar a Dios en formas humanas, es una necedad que el pueblo de Dios ha manifestado, buscando representar al sublime Dios con imágenes de cualquier tipo. Hermanos, nosotros tenemos que aprender que no debemos representar de ninguna forma a Dios, solamente por quien es Él. La grandeza de Dios, hermanos, no se puede retratar. Ahora, ahorita comentaba mi hermana Saraí, hermanos. Muchos piensan, pero hermano, las imágenes instruyen. De hecho, hermanos, uno de los pretextos, hermanos, por los que los romanos utilizan las imágenes es porque ellos piensan que instruyen. Entonces dicen, entonces podemos usar imágenes para instruir sobre Dios. Hermanos, y la realidad, hermanos, es que las imágenes sí instruyen. Es una realidad, hermanos, ¿sí?
Aquí vemos docentes, hermanos, y sabemos que hay personas, hermanos, que tienen una capacidad para aprender por medio de imágenes. Y de hecho es más probable, hermanos, que los niños aprendan con imágenes. Esa es una realidad, hermanos, no podemos negarla. Eso no se puede quitar, hermanos. ¿Por qué? Porque las imágenes sí instruyen. ¿Alguna vez, hermanos, realmente usted se ha preguntado por qué dentro de las iglesias reformadas, ojo, no de las que apenas van conociendo, hermanos, sino de las iglesias que tienen tiempo y que el Señor ha resplandecido esto, hermanos? ¿Cuál será la razón, hermanos, por la que en las iglesias reformadas no se le dan clases a los niños como se acostumbra en las famosas escuelas dominicales? Ojo, hermanos, ¿sí? Para muchos la razón, hermanos, es porque la Biblia nos dice que el pueblo escuchaba juntos, grandes y adultos, perdón, niños y adultos. Hermanos, y esa es una razón, pero no es la única razón, hermano. La verdadera razón, hermanos, de por qué las iglesias reformadas que buscan ser lo más fieles a la Biblia no dan clases de niños es por no quebrantar el segundo mandamiento. Esa debe de ser la realidad, hermanos. Entender esto, hermanos. ¿Por qué no se dan estas clases? Por no quebrantar el segundo mandamiento, hermanos. ¿Qué se hace, hermanos, en la escuela dominical? Donde se acostumbra a tener escuela dominical con los niños. Enseñar a través de imágenes. Hermanos, la razón por la que creemos, hermanos, que las clases de niños en ese sentido no son correctas, en el sentido que lo plantea la escuela dominical, hermano. ¿Sí? Ahora, ¿habría forma correcta de dar estudios para niños? Sí. Entonces, no estamos hablando de que las iglesias reformadas no den estudios exclusivos para niños. Estamos hablando de que no se den estudios conforme a lo que se conoce como las famosas escuelas dominicales. Porque sí hay formas, hermanos, de darle estudio a los niños. Y sí hay escuelas, iglesias, reformadas que dan enseñanza a niños. Pero cuidan hacerlo de manera que no se quebrante el segundo mandamiento. Y que se haga bajo principios bíblicos, hermanos, ¿sí? En las iglesias reformadas, hermanos, que tienen clases para niños, una iglesia reformada real, que tiene clases para niños, hermano. Primero, hermanos, no vas a ver enseñando con dibujos. La edad que tenga el niño. Y segundo, no vas a ver a una hermana enseñando. Va a ser un varón. Y tercero, hermanos, no va a ser cualquier varón. Va a ser un pastor, o un hermano dotado, o un diácono. De cajón eso va a ser. Entonces, hermanos, estamos de acuerdo, hermanos, que la razón, hermanos, por las que no creemos que sea correcto dar las clases de escuela dominical, como se acostumbra en la mayoría de las iglesias, es porque quebrantan el segundo mandamiento. Y ahorita vamos a ver por qué y lo peligroso que es esto. Hermanos, ¿a cuántos de ustedes les gustan las películas? ¿Cuántos disfrutan de ir al cine? A mí esto me causó algo de conflicto, hermanos, en un inicio. A mí me gusta el cine, hermano. Y acostumbramos ir al cine. Alguna vez, hermanos, alguien me preguntó, hermano, ¿ver la pasión de Cristo será pecado? Hay una serie, hermanos, en Amazon Prime,
que se llama Los Elegidos, o The Chosen. Podría preguntarte uno, ¿será pecado ver eso? Hermano, quizás si usted me hubiera preguntado esto hace un año, mi respuesta hubiera sido no, no es pecado. No tiene nada de malo. El desarrollar esta serie, hermanos, me hizo entender muchas cosas. Como el saber, hermanos, que, ojo, el pecado no es ir al cine. El pecado no es ver películas. El pecado es ver películas que tratan de representar a Dios. Allí es donde está el problema, hermano. Hermanos, esta serie de Chosen, por ejemplo, según la serie, hermanos, dice que trata ciertos aspectos de la vida de Cristo que impactaron en sus discípulos y en los elegidos, que no son conocidos. Desde ahí con eso, hermano, te das cuenta del peligro. Dice, en esta serie se retratan ciertos aspectos de la vida de Cristo que no son conocidos. Y ojo, hermanos, no vamos a ponernos a pelear, hermanos, si la serie está buena o no está buena, si tiene una historia buena, si no tiene una historia buena. Si lo que están diciendo de esos aspectos sea algo bueno o sea algo malo. Pero hermano, cualquier cosa que te digan sobre Cristo, de su vida en la tierra, y que no esté en los evangelios, es poner palabra de Dios extra. Y eso es una herejía. Sí. A mí me ha tocado que hay cristianos que lo miran y dicen, no, yo no sabía esto, no había visto esto. La Biblia no dice eso. Es increíble, hermano, ¿sí? En este momento, hermanos, yo preferiría ir a ver al cine el Capitán América que la Pasión de Cristo. Hermano, y vamos a decir, hermano, pero ¿qué tanto problema puede ser? El problema, hermanos, no es la película. Y ojo, hermanos, ¿sí? No estoy hablando de que no existan películas con un mensaje cristocéntrico. No estoy hablando de eso, hermanos, ¿sí? Nosotros podemos encontrar películas, hermanos, con mensajes aceptables, ¿sí? De sucesos que narran de la vida de personas y cómo su vida ha sido en el caminar de Cristo, en el caminar la vida cristiana. Y no estoy teniendo problemas con ese tipo de películas, hermanos, ¿sí? El problema son con aquellas películas que tratan de representar a Dios. Las Pasiones de Cristo. Esta serie de Chosen. Los evangelios, hermano. Que hermanos, aún así tocaran versículo tras versículo, forzosamente por el famoso poder del guión, tendrían que agregarle algo. Y al hacer eso, hermanos, están desvirtuando. Hermanos, no será suficiente, hermanos, si yo le quiero enseñar o hablar sobre Cristo a mi hijo. ¿No será suficiente mejor leer uno de los evangelios? ¿Por qué tendría que ponerle yo, hermanos,
el Evangelio de Marcos animado para que mi hijo entienda de mejor manera. Ojo, hermanos, y va a poder pensar muchos quizás, no, es que el hermano no tiene hijos, no sabe cómo tratar. Pues a lo mejor podrá decir eso, hermanos, de mi persona. Pero si la Escritura lo respalda, hermanos, no necesito tener hijos para afirmar y decir esto. Y ahorita, hermanos, vamos a ver, por ejemplo, Deuteronomios 4, del 15 al 19. Ojo, hermanos, primero, no debemos hacernos imágenes de Dios, ¿sí? Porque es imposible retratar la naturaleza de Dios en una imagen. Y las imágenes instruyen. Pero ¿qué dice Deuteronomios 4, versículos 15 al 19? ¿Alguien me puede ayudar a leerlo, hermanos? Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal o alguno que esté en la tierra, figura de ave alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que hay en el agua debajo de la tierra. Hasta el 19. No sea que alce tus ojos al cielo y viendo al sol y a la luna y a las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Hermanos, notemos lo que dice este pasaje, hermanos, ¿sí? No es únicamente la advertencia de no hacer imágenes, ¿sí?, para aprender de Dios, dado que no pueden capturar la naturaleza de Dios y su esencia tal como es. Y si no pueden capturar la esencia de Dios y su naturaleza tal como es, lógicamente nos van a hacer un pensamiento incorrecto de lo que es la verdad bíblica. Pero no es solamente eso, hermanos. Usar imágenes para enseñar es muy peligroso para nuestras almas. Y lo advierte la Escritura, hermanos. Entonces el que está diciendo hoy, hermanos, no usemos este tipo de cosas para instruir a nuestros hijos, para instruir a las personas. El que está diciendo esto, hermanos, no soy yo. Es la Escritura misma que nos está advirtiendo, hermanos. Si nosotros entendemos de forma correcta Deuteronomios 4, del 15 al 19, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura vistes el día que Jehová habló con vosotros. Ninguna figura vistes. Tenemos que guardar nuestras almas, hermanos, para que no se corrompan. La razón, hermanos, por la que no debemos hacer imágenes de Dios no es solamente porque es deshonroso para Dios, hermanos. El tratar de representarlo como una imagen, hermanos, es deshonroso para Dios. Pero no solamente, hermanos, no debemos de hacerlo por esa razón. Fíjense qué tan misericordioso es Dios, hermanos, que se muestra para con nosotros al mandarnos que no nos hagamos imágenes de Él, pero al mismo tiempo nos advierte. Es decir, hermanos, no sé si lo alcanzo a explicar de la forma en la que quiero darlo a conocer, hermanos. El mandamiento no es una imposición de porque yo soy Dios se hace lo que yo digo. Que pudiera hacerlo, hermanos, porque es Dios. Pero el mandamiento es, no se hace esto para tu bien. No me vas a agregar ni me vas a quitar honra a mí. Lo que yo te estoy mandando con este mandamiento es una protección para que tu alma no se corrompa. Es decir, hermanos, si el hombre hace 1001 imágenes de Dios, si el hombre hace 1001 películas de Cristo, Dios no disminuye su honra. Pero el hombre sí puede corromperse en su alma. Entonces, ¿te das cuenta, hermanos, cómo el mandato no es únicamente una imposición de parte del Dios soberano que puede hacerlo? Es una manifestación de su misericordia porque Él conoce el corazón del hombre, hermanos. Y conoce que aunque se pudiera llegar a hacer una imagen,
lo más acertada, lo más acercada a la esencia de Dios, es muy probable que el hombre se iba a corromper. Hermanos, las imágenes deforman la imagen de Dios. Y eso está mal, porque nos malinforma de lo que realmente es Dios. Ninguna imagen puede mostrar realmente quién es Dios. Podemos intentar representar a Dios, hermanos, pero ninguna imagen va a comunicar las verdades bíblicas a nuestra mente. Y cada vez que nosotros mandamos imágenes a nuestra mente, va a ser una imagen deformada. Cuidemos mucho, hermanos, cómo le enseñamos a nuestros hijos, hermanos. Yo soy un convencido, hermanos, y lo he manifestado, que el homeschool, o schooling, como lo conozcan muchos, no es la solución, hermanos, para la decadencia de la sociedad. Y con esto nada más, hermanos, puedo llegar a un ejemplo de que el homeschooling, creo que se está, ¿no? School no es una solución, hermano. Porque ¿qué va a pasar, hermano? Sacarlo de la escuela, le vas a enseñar en tu casa. Pero ¿cómo le vas a enseñar, hermano? ¿Cómo le vas a enseñar? Papá, ¿cómo le vas a enseñar a tu hijo las verdades del Evangelio? Cuando quizás hay muchos papás que ni siquiera han podido leer la Biblia una vez, desde Génesis hasta Apocalipsis, sin interrupción. ¿Cómo le vas a enseñar, papá, a tu hijo para que no sea destruido por la sociedad? Cuando quizás muchos papás, hermanos, ni siquiera tienen a Cristo. ¿Cómo va a ser posible eso? Pero lo sacan de la escuela, hermanos, para que no les enseñen las atrocidades que enseñan en la escuela, que en muchos casos sí son. Pero vienen y le enseñan en su casa otras atrocidades. Hermanos, porque en la escuela muchas veces, hermanos, con una sinceridad, te enseñan, tú eres libre de hacer lo que quieras. Pero muchas veces dentro de nuestras casas enseñamos de forma equivocada a nuestros hijos, diciéndole o instruyéndoles con un Dios que no es el Dios de las Escrituras. Entonces, hermanos, el problema, hermanos, no es las instituciones públicas. Hermano, ¿me creerías si yo te digo que en la materia que voy a dar de filosofía, este parcial, que va a abarcar de aquí hasta abril, voy a hablar de la postura filosófica de Tomás de Aquino y Martín Lutero en escuela pública, hermano? ¿Y saben cómo empieza, hermanos, el tema? El origen de todo, como Dios, la causa inicial de todo y la caída del hombre en pecado. Eso estoy dando en filosofía, hermanos, este parcial. Escuela pública, hermanos. Ahora, hermanos, que hay muchos maestros que enseñan falso eso, de forma errada. Eso es una realidad, hermano. Eso es una realidad. Pero a lo que voy, hermano, te das cuenta, hermanos, que el problema muchas veces no es el contenido, sino la forma en la que estás enseñando, hermano. Y ustedes saben bien, hermanos, el primer parcial, hermanos, nosotros enseñamos en el primer parcial los principios filosóficos, específicamente, hermanos, de la era presocrática y la época de oro conocida, hermanos, Sócrates, Platón y Aristóteles.
Y ustedes van a decir, hermanos, pero ¿y eso filosofía de qué les sirve? Hermanos, pero los padres de la iglesia enseñaron de la escritura usando eso, hermano. Entonces, hermano, el problema no es, hermanos, eso. El problema es, hermanos, que nos hemos hecho imágenes muy distorsionadas de lo que es Dios. Y no estamos preparados para enseñarle a nuestros hijos, hermanos. Muchos podrían decir, es que los niños no aprenden si no es con dibujos. Hermano, por muchísimos años, por cerca de 16 siglos, hermanos, si no es que más, 17 siglos, los niños eran enseñados a través del método clásico de educación que los griegos retomaron, hermanos, de los principios bíblicos. Y esos métodos, hermanos, iniciaban con el niño, con lo que se conoce como el trivium. Y los niños tenían que aprender a hablar y escribir, no dibujando, memorizando, leyendo. Hermanos, no había con que vas a aprenderte este cuento de la Odisea con dibujitos. No, hermanos. Te vas a aprender la Odisea. Ay, perdón, con el escrito de la Odisea. Hermanos, los niños no era como que, ay, pero es que no trae dibujitos. No, hermano. Es una falsedad, hermanos, eso. El niño de edad temprana, ¿no? Hermano, ¿por qué, hermanos? La iglesia primitiva, hermanos, hizo más énfasis en la enseñanza de los catecismos. Ya una vez lo platiqué, hermano. Los catecismos no fueron inventos, hermanos, de la iglesia primitiva. ¿Sí recuerda, hermanos, quién fue el precursor de los catecismos? ¿No recuerda? Sócrates, hermano. Sócrates, un filósofo pagano, hermanos, fue el precursor de la enseñanza a través de preguntas y respuestas con un método que él empezó a desarrollar que se llamaba la mayéutica. Hermanos, él no dijo, vamos a enseñarle a los niños con dibujitos. Él dijo, no, vamos a enseñarle a los niños a través de preguntas con sus respuestas. Y hermanos, muchas de las enseñanzas de él, aunque no me pudiera atrever, hermanos, a decir que era un creyente, pero es probable, hermano, que muchas enseñanzas de él fueran más apegadas al principio bíblico que la de muchos en la actualidad, que profesan el cristianismo. Y ojo, hermanos, no estoy hablando para enaltecer a estos filósofos. Yo espero que se entienda esto, hermanos, no es para enaltecer a los filósofos, es para darnos cuenta, hermanos, de la perdición en la que está el pueblo evangélico en la actualidad. Es para eso, hermanos, ¿sí? No estamos tomando como referencia positiva a los filósofos. Estamos tomando como referencia a los filósofos para ver en la condición tan perdida y deplorable que hay muchas congregaciones supuestamente evangélicas en la actualidad. Es para eso. Hermanos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, hermanos, cuando Moisés baja de la presencia de Dios del monte? Y dice que su rostro, ¿qué pasaba con su rostro, hermanos? Resplandecía, hermanos. ¿Habrá sido literal, hermanos? Totalmente, hermanos. Yo creo que sí era literal, hermanos. El rostro sí resplandecía, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque Moisés venía de estar en la presencia de Dios, hermanos, y bajó reflejando lo que Dios le había transmitido. Hermanos, ¿qué pasa con el pueblo de Israel cuando empieza a querer buscar adorar a Dios? Ojo, hermanos, no estaba
buscando adorar a un Dios falso. Ellos querían adorar al Dios verdadero. Esa era su intención. Pero ¿qué hacen? Hacen un buey. Hermanos, el simbolismo del buey en aquel tiempo, hermanos, era de fortaleza. Era de algo de alguien muy fuerte, hermanos, un ser muy fuerte. Y ellos, hermanos, en su idea de querer adorar a Dios fuerte y poderoso que los sacó de la esclavitud, dijeron, lo más fuerte que tenemos es un buey. Pongamos al buey. Este animal va a representar el poderío de Dios. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando ponen a este buey? El pueblo empieza a fornicar. El pueblo empieza a pecar. Lo que nosotros adoremos, hermanos, va a cambiar, sí o sí, nuestra vida. ¿Por qué Moisés, hermanos, salió con el rostro resplandeciente? Porque él venía de ver directamente a Dios, hermanos, de adorar a Dios directamente. Y por eso cambió, hermanos, su rostro. ¿Por qué el pueblo de Israel empezó a fornicar, hermanos? Ojo, no porque estaban queriendo adorar a otro Dios. Es porque quisieron representar a Dios a través de una imagen. Y eso desvirtuó, hermano. Y ellos empezaron a pecar. Lo que nosotros adoremos, hermanos, va a cambiar nuestra vida, ya sea para bien o sea para mal. Por esa razón, hermanos, nosotros debemos evitar hacernos imágenes de Dios. Porque lo que nosotros adoremos transforma nuestra vida. ¿Por qué? Porque afecta nuestro concepto de Dios. Y si hacemos imágenes que no representan verdaderamente a Dios, ¿qué va a pasar? Vamos a ser formados en esa falsedad. Hermanos, sé que esto quizás pudiera ser para muchos, hermanos, controversial, pero es necesario que se sea instruido en esto. Debemos limitarnos nosotros, hermanos, a conocer a Dios solo por su palabra. Solo por su palabra. No de otra forma. Como Él se ha revelado en su palabra. Hermanos, ¿por qué? ¿Que no se le habrá ocurrido a Dios, hermanos, cuando inspiró a los escritores del Antiguo y del Nuevo Testamento? ¿Que no se le habrá ocurrido que el hombre aprende mejor con imágenes? ¿Y por qué los papiros no los hizo mejor con dibujitos? ¿No se usaban en aquel tiempo? Sí. Pues de hecho, hermanos, ojo, era quizás, hermanos, la forma más común de transmitir o de establecer comunicación con alguien. Era quizás la forma más común, hermano. Pero ¿por qué no fue usada esa? Dios sabe, hermanos, por qué. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, con lo que vemos. Y no hablo en el sentido legalista. Evitemos cualquier intento de representar nosotros a Dios y en cualquiera de las tres personas, no sea Padre, Hijo o Espíritu Santo. Es la realidad, hermanos. ¿Queremos conocer a Dios? Sentémonos a leer la Biblia. ¿Queremos conocer de la vida de Cristo? Sentémonos a leer los evangelios. ¿Quieres más de lo que está en los evangelios? A ver, dímelo de memoria. A ver si es cierto que te sabes los evangelios. Porque muchos vienen a decir, hermano, es que yo ya me sé todo lo que viene ahí en los evangelios. A ver si es cierto, recítamelo. Y muchos, no, sí, es que sí me lo sé los evangelios, yo me lo sé. Y no saben ni siquiera la diferencia entre el evangelio de Mateo con el de Marcos, ni con el de Lucas, ni con el de Juan. Pero le decimos, sí, no lo sabemos. No, hermano. Hay mucha información que nosotros tenemos, que la podemos aprender. Cuidemos no hacernos imágenes. Ahora, hermanos, no es solamente las imágenes por figuras,
Con esto voy cerrando, hermanos. Levíticos 10, hermanos. Todos conocemos esa historia de Levíticos 10, hermanos. ¿Sí se acuerdan? Levíticos 10, Nadab y Abiú. ¿Qué pasó con ellos, hermanos? Fuego extraño. ¿A quién se lo ofrecieron, hermanos? ¿A un Dios inventado por ellos? No, a Dios, hermanos. ¿Estaba prohibido ofrecer fuego a Dios? No, hermanos. De hecho, hermanos, estaba ordenado. El problema, ¿cuál fue, hermanos? Ofrecer fuego extraño. Que Él no mandó. Y luego todavía dice que Él no lo mandó. Hermanos, el problema no era, hermanos, si Nadab y Abiú no tenían la intención correcta de hacerlo. Pudieron haber tenido una intención, humanamente hablando, correcta, hermanos. Pero Dios no se lo mandó. Él no les dijo, adórenme así. Él les dijo, adórenme así. Y quizás estos, hermanos, por querer ser más sabios que Dios, buscaron idear de otra manera. ¿Y cuál fue el resultado, hermanos? Murieron, hermanos. Cuidemos eso, hermanos. Este texto, hermanos, nos habla de Levíticos 10 sobre el principio que regula la adoración a Dios, hermanos. Y el principio que regula la adoración a Dios, hermanos, es su palabra. Hermano, tú puedes arreglar tu casa como quieras, de la forma en la que quieras, hermanos. Nadie va a ir a decirte que X color no es permitido. Nadie va a ir a decirte, hermanos, que no pintes tu casa de color rojo porque el rojo es del diablo. O nadie va a ir a decirte no pintes tu recámara negra porque el negro es de los que invocan a la Santa Muerte. Nadie, hermanos, va a ir a decirte eso. Tú puedes arreglar tu casa como quieras. No, claro, siempre y cuando no violentes los principios que Dios ha dado en su ley. ¿Qué quiere decir con esto, hermano? Que no porque diga nadie va a ir a decirte cómo pintes tu casa, vayamos a hacer un mural afuera que represente a Cristo. ¿Sí? Entonces, ojo, nadie va a ir a decirte eso, hermano, siempre y cuando no quebrantes, hermanos, el mandamiento. Nadie va a decirte, hermano, cómo celebras tu cumpleaños. Bueno, cada quien es libre de celebrar su cumpleaños como mejor le plazca. Si tú quieres ir a un restaurante en la noche, donde en ese lugar a lo mejor hay un grupo en vivo, y lógicamente sabemos que venden bebidas, y tú quieres ir a celebrarte tu cumpleaños en ese lugar, no hay problema, hermano, nadie te va a decir nada, puedes ir a hacerlo. Claro, hermanos, cuidando no embriagarte con lo que venden en ese lugar, ¿no? Ahí ya estás quebrantando un pecado, pero tú puedes hacerlo, hermanos, de la forma en la que quieras. Pero adorar a Dios, hermanos, no se puede hacer como nosotros querramos. Eso no. Porque si no, estamos quebrantando el segundo mandamiento. Hermanos, Dios es santo y Él requiere un tipo de adoración específica. Hermanos, ¿qué significa que Dios sea santo? ¿Qué es santo? Que está totalmente Apartado. por encima, apartado. Eso está totalmente fuera de nuestro alcance. Está totalmente fuera. Cuando dice que Dios es santo, hermanos, y todavía cuando dice que Dios es 3 veces santo, hace referencia, hermanos, a que Dios no es como nosotros. Él está en otro nivel aparte de nosotros. Él, hermanos, no pertenece a una especie o a un género como nosotros creemos. Como nosotros sí pertenecemos. Nosotros sabemos, hermanos, que pertenecemos al género humano. Él no, hermanos. Él está aparte. Entonces, hermanos, el único que es capaz de decir cómo quiere que se le adore es Él. Por eso, hermanos, quienes están al frente de las iglesias tienen que asegurarse que los elementos de la adoración
estén explícitamente o implícitamente en las escrituras mandados. De otra forma no. No hacerlo conforme a las escrituras es un riesgo muy grande, porque nos puede llevar a apartarnos de Dios. ¿Te das cuenta, hermanos? Vuelvo al principio, hermanos, de las escuelas dominicales. Y esto se nos ha enseñado mucho, hermanos. La iglesia adoraba conforme al mandato bíblico todos juntos. ¿Qué pasó, hermanos? Se separó del principio, llevando a los niños a una clase especial. Ojo, partiendo de ahí quebrantaron ya un principio. ¿Y qué pasó en esa clase especial? Esa clase especial no era supervisada por un ministro. Lo más común era que era dada por una hermana. Y en un tiempo, ¿qué se le ocurrió? Pues vamos a enseñar con imágenes. Hermanos, sabemos que quien es salvo por la obra de Dios, hermanos. Y quien se mantiene en los caminos se mantiene por la misericordia de Dios, hermanos. Pero, hermano, ¿cuánto niño de escuela dominical, de campamentos bíblicos famosos, de campamentos de verano, qué porcentaje se mantiene? Porque se les enseña un Dios, hermanos, que no es de la Biblia, porque se les enseña con imágenes, con títeres, con representaciones que no son la palabra, hermano. Y se desvían, hermano, de la verdad. Pero, hermanos, ¿qué pasa? Y ojo, hermanos, no siempre pasa con el hijo, que los padres están leyendo la Biblia con ellos, instruyéndolos en la palabra, orando con ellos, trayéndolos al culto. Ojo, hermanos, no estoy diciendo que no hay, que todos 100% van a ser salvos, hermanos. Sabemos, hermanos, y cada uno de nosotros podemos tener experiencias distintas en que no siempre pasa así. Pero, hermanos, es lo correcto. Si aún haciendo lo correcto, el niño en su adolescencia o en su etapa de adulto se hace otra imagen de Dios, su sangre ya no va a ser demandada del Padre. El Padre ya no es culpable. Pero si el Padre instruyó mal, pues entonces sí. ¿Dudas, hermanos, hasta aquí? ¿Dudas sobre este tema? Yo espero, hermanos, que este segundo mandamiento nos haya quedado claro, hermanos.